RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 28 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Natalia Mora y Jessica Valer. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles, Argenis Barreto. Y quien les habla, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, además en señal abierta en Caracas a través de 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar sin duda alguna durante la mañana de hoy. El telón de fondo de esta crisis nos ubica frente a un escenario donde una canasta básica familiar, esto incluye alimentos y servicios, ya supera, atención, los 300 millones de bolívares. Y como siempre decimos, muy pocas familias ganan esta cantidad de dinero para hacer frente a las necesidades básicas en Venezuela. Cubrir canasta básica requirió más de 10 millones de bolívares diarios. Es el gran titular que destaca el diario El Nacional. Óscar Mesa, director del Sendas, indicó que los precios de los productos aumentan diariamente. Se sale de las manos de los trabajadores, los pensionados y todo aquel que perciba un ingreso en bolívares. Por eso, cuando ustedes ven a las enfermeras protestando en las calles de Venezuela porque ganan quincenalmente poco más de 600.000 bolívares, entienden sus razones, con una canasta básica que en mayo ya superó los 300 millones de bolívares. Además, ayer, Día del Periodista en nuestro país, todavía luchamos por el derecho de los ciudadanos a expresarse sin coacción. Una declaración que daba Silvia Alegrec, directora de Alianza por la Libertad de Expresión. Ella exaltó la labor de los comunicadores sociales. Hay una declaración del director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, Alejandro Terenzani. Él advierte: lo que hoy tenemos que celebrar los periodistas es que no vamos a rendirnos nunca, y efectivamente suscribimos esa declaración. Sobre la comunidad internacional, bueno, imágenes impactantes del vicepresidente Pence en un centro de acogida para refugiados venezolanos, una situación que jamás imaginamos en nuestro país, el que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Bueno, ya no exportamos petróleo, exportamos personas, eso lo decimos nosotros. Los venezolanos merecen libertad, lo dijo el funcionario norteamericano, que sigue viaje a Ecuador y también irá a Guatemala. Hay una declaración de una eurodiputada, porque hay una misión de parlamentarios del bloque europeo que están en la frontera de Colombia y Brasil, que francamente nos llamó poderosamente la atención. Beatriz Becerra decía en su cuenta de Twitter muy temprano: no hay información o aviso suficiente que te prepare para el impacto. El puente Simón Bolívar es en realidad un río, un caudal incesante de sufrimiento. Es tu familia, tus vecinos, con la vida fracturada y todo el dolor a cuestas. Pone entre comillas territorio de paz, dice el cartel en Venezuela, y asegura que desde la Unión Europea van a trabajar codo con y aprender de Colombia en esta crisis humanitaria migratoria, y Venezuela va a salir de este desalmado plan de hambre. Ojalá sea así. Por cierto, en Colombia hoy se celebra audiencia donde se va a presentar acusación formal, el acto conclusivo en el caso de Odebrecht contra el presidente Nicolás Maduro. Se suma a nuestra mesa, iniciamos conversación la mañana de hoy con el diputado Juan Guaidó. Él es jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Dirigente de Voluntad Popular por el Estado Vargas. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y saludos a todos los que nos escuchan. Bien, mucho interés, diputado Guaidó, de conocer su opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo, bueno, con la comunidad internacional. La preocupación es permanente y da la impresión que no va a parar hasta tanto se resuelva la situación en Venezuela, siempre y cuando, por cierto, haya actividades
o iniciativas internas para alcanzar el objetivo. En todo caso, le pediría una primera valoración sobre lo que ha dicho el vicepresidente Pence, sus expectativas sobre esta nueva gira por América Latina centrada en Venezuela, esta misión de eurodiputados, lo que va a pasar hoy en Colombia, el acto conclusivo en el caso Odebrecht. Lo escuchamos. Mira, varios elementos. Lo primero es bueno, el agradecimiento con la comunidad internacional que finalmente se dio la vuelta a Venezuela. Recordemos que esto no fue ni de gratis ni fue un acto de humanidad. Durante mucho tiempo la comunidad internacional volteó la cara también. Hoy, luego de haber construido mayoría, hoy, luego de haber visibilizado la crisis, luego de haber llegado a niveles inimaginables, lo que hemos estado en el puente Simón Bolívar, lo que hemos visto o hemos despedido a nuestras familiares, sabemos el drama que representa esa tragedia, venezolanos casi expulsados en busca de oportunidades, venezolanos casi expulsados en busca de vacunas, en busca de lo elemental, de comida. Entonces, uno es agradecer. Había un interés luego de que nos hayan dado beligerancia, luego de haber ganado el Parlamento Nacional, que muchos parlamentos hayan dado la vuelta, luego el interés de los ejecutivos, algo inédito, por ejemplo, de la Comunidad Europea, aplicando sanciones personales a funcionarios que tienen cuentas multimillonarias en el exterior. Ahora la reciente segunda gira que hace con el tema el vicepresidente de los Estados Unidos. Yo creo que eso es muy importante para la causa venezolana. Hace pensar y saber que no ha sido en vano el sacrificio, pero que, como tú decías, María Alejandra, creo que hay algo fundamental, que es la presión interna, que se está dando. Ayer veíamos a enfermeros y enfermeras en todo el territorio nacional protestando, educadores, por ejemplo, en Vargas, alzando la voz por salarios de hambre, salarios de miseria, cuando tú también lo decías en la antesala, las reservas de petróleo más grandes del planeta y no las aprovechamos para el bienestar de nuestra gente. Ese es el panorama que hay hoy. La presión internacional es una ventana de oportunidad, tampoco es eterna. Lo digo de esta manera porque también los gobiernos cambian en algunos países y hay intereses también en esos países, como lo hubo durante mucho tiempo, por ejemplo, con el gobierno de Lula y Chávez. Hablabas del caso Odebrecht, que hoy se sentencia, y hubo 18 visitas entre esos dos países. Se convirtió en un foro para hacer negocios y mantener intereses de transnacionales y empresas, en este caso constructoras, incluso también las petroleras. Entonces es una ventana de oportunidad que debemos aprovechar, que no es un salvavidas que nos están lanzando, que es un tema que nosotros hemos también presionado como venezolanos, que hemos protestado, que hemos exigido, que hemos votado, que hemos ganado, que nos han robado las elecciones, pero hemos insistido, y es un elemento hoy que suma, como diríamos, al pote de cara a generar una transición política pacífica en nuestro país, pero que sin duda, como hacían ayer los enfermeros, como hacían los educadores, tenemos que todos generar también nuestra movilización, nuestra exigencia y de cara a un cambio en Venezuela. Interesante varias cosas que comparte con nosotros, diputado. Me llama la atención la perspectiva según la cual efectivamente la presión, como la conocemos hoy, como la vemos, además inédita hoy, para que se inicie una transición a la democracia en nuestro país, probablemente no sea eterna. Ciertamente usted tiene razón, los gobiernos pueden cambiar. Ahora, hoy ocurre que se va a presentar acto conclusivo en el caso del juicio contra el presidente Nicolás Maduro. La Asamblea en abril, usted me corregirá si me equivoco, autorizaba este procedimiento. ¿Qué se puede hacer? De hecho, si me permite, tenemos un extracto de una entrevista que ofrecía Luis Ortega Díaz, fiscal en el exilio, que va a realizar esta actividad en el Congreso, en el Congreso de Colombia, en Bogotá. Ella explicaba lo que va a pasar hoy. Vamos a reponer un extracto de esta declaración, está en las redes sociales y yo quisiera su comentario. Para el próximo 28 de junio, jueves 28 de junio, voy a presentar el acto conclusivo del proceso penal que se le sigue a Nicolás Maduro en el caso de Odebrecht, por corrupción de Odebrecht, donde estaba involucrado Nicolás Maduro. Voy a presentar el acto conclusivo, te lo anuncio de una vez, voy a acusar a Nicolás Maduro el 28 de junio, jueves 28 de junio, por corrupción, por haber recibido sobornos de Odebrecht. Quisiera su comentario, diputado, y saber qué más pueden hacer desde la Asamblea Nacional, en el exterior, la prensa internacional. Bueno, interpreta que se trata de acciones simbólicas. ¿Cómo llevar esto mucho más allá? Lo escuchamos. Mira, bueno, con respecto al caso de Odebrecht, Alejandra, y los que nos escuchan, bueno, tú lo sabes muy bien, lo hemos hablado muchas veces,
los casos de corrupción, no solamente en Odebrecht, también en PDVSA, también en lo que ha sido la importación de alimentos, lo que ha sido la importación de medicina, lo que ha sido el desfalco, básicamente la estafa más grande de la historia, me atrevería a decir, de la humanidad. Escúchese bien, no estoy siendo temerario, estoy siendo alarmista, de la humanidad. Y voy a hacer una cifra en comparación sencilla antes de entrar en el caso específico de Venezuela, lo que va a pasar hoy. Alejandro Toledo, expresidente de Perú, está preso por $20 millones. Escúchese la cifra, $20 millones. Aquí solamente por Odebrecht hay daño patrimonial de más de 16.000 millones. Es decir, 250 veces más la cifra. Vale acotar que esos $20 millones de Alejandro Toledo en Perú fueron de soborno, no salieron del erario público. Aquí 98 millones fueron de sobornos de PDVSA, pero 16.000 millones están hoy en cemento y Cabilla muerto, que ningún venezolano se ha podido montar en el tren Guarena, Guatire y Caracas porque no existe, que ninguno ha pasado el segundo puente sobre el lago porque no existe, que el tercer puente sobre el Orinoco solamente está la primera piedra, que la central azucarera en Barinas no existe, que las plantas termoeléctricas no están, no pare de contar. Entonces, lo que quiero es dimensionar la cifra y la magnitud del saqueo, solamente hablando de Odebrecht. Si hablamos de PDVSA, bueno, tendríamos que estar 3 días seguidos conversando de los casos y los temas. Entonces, con respecto a lo de hoy, y lo dijimos en la Asamblea Nacional este año, el año pasado lo denunciamos completamente, hicimos los señalamientos puntuales no solamente de Maduro, sino también toda la cadena de mando, los ministros que pasaron por la cartera, los créditos adicionales que pedían y nunca concluyeron obras. Aquí hay casos muy graves con respecto al tema de Maduro, no solamente porque le dieron, y así lo declaró Fernando Acevedo, dinero para su campaña, el cual luego de haber ganado la presidencia aceleró pagos a obras de Odebrecht que nunca fueron concluidas. No solamente por eso, sino cuando fue canciller firmó el contrato binacional Venezuela-Brasil para transferencia de tecnología en materia de infraestructura. Y luego decía hace un año, cuando destapó el caso, bueno, es que eso es cemento y Cabilla, nosotros los venezolanos sabemos hacerlo, claro que lo sabemos hacer, pero siempre lo supimos hacer. ¿O quién construyó la autopista Caracas-La Guaira en los años de los 50 y 60? O sea, que fue una de las obras más importantes de ingeniería en la región, luego del Canal de Panamá. Los venezolanos, ¿vale? Eso es una gran desfachatez haber firmado nada más este contrato, que derivó no en transferencia de tecnología, no, en entregar contratos directamente, sin licitación, amparándose en ese contrato y saltando todos los procesos y los marcos legales. Ahí hay una responsabilidad directa. Y es más lejano como si, por ejemplo, yo contratara un pintor para pintar la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, nunca terminó de pintar, se desapareció la pintura, no estaba la brocha, se llevó la escalera. Entonces, no, mira, voy a llamar al pintor otra vez para que me pinte toda la casa y la casa del vecino. ¿Qué es eso? O sea, evidentemente, o hay conchupancia con el pintor, o no existe, o no te interesa la casa. Eso fue lo que pasó con Odebrecht. Y no obstante, no solamente le contraté la pintura, el tipo de la pintura y le contraté el cableado eléctrico. Como por ejemplo el caso del Metro Caracas, que le contrató casas. O sea, el Metro de Caracas, ¿para qué contrataría casas a Odebrecht? Que por cierto ahora está demandando el Metro de Caracas a Odebrecht. Es una cosa sin parangón, dirían. Es una cosa sin par. Es sin precedentes la estafa que han hecho en Venezuela. Lo señalamos no solamente con el caso Odebrecht, lo señalamos con el caso de Rafael Ramírez, recordemos el caso de PDVSA, y sorpresa, el TSJ prohibió la investigación, Nicolás Maduro lo defendieron todos para un año después perseguirlo porque atentaba contra los intereses presidenciales. Entonces, lo que está pasando en Venezuela es, evidentemente, que estamos a través de no existe Estado de Derecho, lo que hay es un secuestro absoluto de todos los organismos del Estado, coloquialmente lo llamarían dictadura, María Alejandra, y es lo que está pasando en Venezuela con respecto, y también lo decía, por cierto, yo mismo en este Parlamento Nacional. ¿Qué pasó en Brasil luego de la denuncia a Dilma por presunto hecho de corrupción? Bueno, se le realizó un impeachment, lo que es el paralelo al antejuicio de mérito, y salió caminando de la puerta presidencial porque hay instituciones. Yo lo decía, lamentablemente no esperemos eso en Venezuela. Para empezar, y sin precedentes, el juicio se está llevando en territorio supranacional, en territorio internacional, en el exterior. O sea, porque eso es un simple reflejo de la persecución. Ojo, ¿quién nombró a Luis Ortega Díaz? No la sugerí yo, no la sugirió este Parlamento, ni siquiera la sugirió Chávez, por cierto. Hay un desmoronamiento claro también al interno del grupo de gobierno. Por cierto, Rafael Ramírez tampoco lo sugerí yo. Ahora, diputado, ¿qué se puede hacer en concreto tomando en cuenta la particular situación de Venezuela y que la comunidad internacional en este momento está ganada en colaborar justamente para que se inicie una transición a la democracia, incluso en hacer justicia en este escándalo de corrupción que ha salpicado a buena parte de la región? ¿Qué puede comentarnos? Mira, bueno, con respecto a este caso puntual, es importante varias cosas. Uno, no solamente la expectativa de hacer justicia. En un Estado de Derecho normal, debería separarse de cargo para la investigación y avanzar con el territorio
y con los procedimientos normales. Eso no va a pasar el día de hoy, ni pasó cuando aceptamos y avalamos el antejuicio de mérito por la Asamblea Nacional. El otro tema importante de esto es la posibilidad de recuperación de activos producto de la corrupción, un reconocimiento importante en la región, no solamente de la crisis humanitaria, no solamente de la crisis migratoria, no solamente de la violación de derechos humanos, no solamente de la persecución y la censura a los medios de comunicación, también hay un reconocimiento al saqueo que se le hizo a la nación, y por eso en la cumbre de Cúcuta, hablando de los temas internacionales que hablamos al principio, María Alejandra, hace menos de un mes se realizó una cumbre en Cúcuta con más de 9 parlamentos de la región. Uno de los elementos importantes eran los mecanismos y los marcos legales para poder recuperar todos estos activos producto de la corrupción, activos manchados de sangre, activos manchados de vidas humanas venezolanas y de niños y de adultos mayores al no conseguir alimento cuando se lo robaron todo. Así que la expectativa no solamente es hacer justicia y poder avanzar con el marco legal, visibilizar la crisis, poder demostrar la corrupción y que el pueblo sepa, porque hay gente que todavía a lo mejor no lo asocia, no lo sabe y hay que denunciarlo. Pero también creo que es fundamental esto, la posibilidad de recuperar Venezuela, recuperar a través de recursos robados, a través de recursos que se sustraído del erario público. Creo que nos da el pie inmediato para la transición en nuestro país económica incluso, y recuperar esa Venezuela donde nos reuníamos con nuestra familia, donde iba a la bodega y compraba mantequilla de la que quisiera con sal o sin sal, la leche de crema o la leche normal, y el problema no era qué iba a comer mañana, sino que iba a estudiar mi hijo, a qué universidad lo podía mandar, y la posibilidad de comprar un apartamento propio o incluso un carro. La respuesta es que desde la Asamblea no se puede hacer mucho más. De la Asamblea Nacional se ha agotado todo, y la investigación, por cierto, la llevó a la Asamblea Nacional inicialmente. Fue en el 2017 cuando personalmente incluso llevamos la denuncia a la Fiscalía. En ese momento estaba a cargo de Luis Ortega Díaz. Un año y medio después se procede con el caso. La función de la Asamblea no es ni la fiscal, ni tiene el poder o las armas. Creo que también esto es importante decirlo. Este gobierno se sustenta en el uso de las armas, y no solamente de las formales, sino de las informales. Los grupos de control social que se han llamado colectivos o paramilitares armados civiles. Se puede hacer mucho más a nivel de denuncia, a nivel de conducción política, de liderazgo, de llamada a protesta, de interlocución a nivel internacional, de validación de todos estos instrumentos, de validación de la demanda, de validación. Claro que vamos a hacer mucho más. Esto va a requerir del compás de nuevo de todo el pueblo de Venezuela para poder exigir nuestros derechos. Finalmente, diputado, seguramente habrá escuchado la declaración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en una entrevista que ha generado tantas reacciones. Ella hablaba de una supuesta venganza personal para justificarle, bueno, la promoción del socialismo y la instauración de este sistema en nuestro país, pero también sobre su organización decía que ustedes, Voluntad Popular, ya no existen porque no quisieron aprovechar la oportunidad, palabras más, palabras menos, que les brindó el gobierno nacional. Colocaban el mismo saco a Primero Justicia. Quisiera su comentario en torno a este tema. Varias cosas. Lo primero es que hay una manifestación clara del porqué del desastre nacional. Martin Luther King decía que la oscuridad no puede vencer la oscuridad, solo la luz puede. El hoyo no vence el hoyo, solo el amor puede. Ahí hay una revelación de más allá del modelo económico fracasado, de más allá del saqueo de la nación, más allá de la persecución y el revanchismo, porque no se va a destruir por el resentimiento. Ellos se basaron en el odio, en la venganza, en el resentimiento para gobernar, y el resultado es evidente. El resultado es odio, resentimiento y revancha hacia los venezolanos. Odian a los venezolanos, odian al pueblo de Venezuela, como también a Voluntad Popular y a Acción Democrática, y a Primero Justicia y a todos los partidos políticos que le adversan, porque amenazan ya sus intereses. Su venganza personal se basó en vivir bien, en pasear por París, en tener todo el dinero del pueblo de Venezuela. Que tenga claro el pueblo de Venezuela, incluso el chavismo disidente, como lo hemos demostrado una y otra vez, porque hacemos vida con ellos en el Frente Amplio, porque interactuamos con la fiscal general, que es la única que reconoce el Parlamento Nacional, que es Luis Ortega Díaz, que nosotros ni queremos venganza personal, ni queremos revanchismo, queremos gobernar para los venezolanos. Y lo vamos a hacer, sin duda alguna, resolviendo los problemas, recuperando esa Venezuela que todos anhelamos, que sea otra una Venezuela como los 60, 70, 80, de inmigrantes, de receptor, de gente que necesita ayuda, y no de, lamentablemente, exportarla, su mejor talento humano a todo el mundo. Que no tenga duda el pueblo de Venezuela, e incluso, insisto, ese chavismo disidente, que nosotros sí vamos a gobernar de cara a la gente y con un propósito claro, que es el bienestar de nuestra gente. Gracias, diputado Juan Guaidó, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, regreso más.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo especial para ti. Un saludo, embajador. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa y tiene que ver con las acciones de la comunidad internacional en torno a lo que ocurre en nuestro país, además con el firme propósito de que se inicie, o al menos promover, una transición a la democracia en Venezuela. Le pediría una primera valoración, por ejemplo, acerca de esta tercera gira que realiza el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a la región. Él ha dicho, incluso después de visitar un centro de refugiados venezolanos, que la libertad prevalecerá en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, ciertamente la comunidad internacional está reaccionando, ya ha pasado de la preocupación a la indignación ante el silencio de las autoridades venezolanas ante un drama humano que se está dando. La gira del vicepresidente Pence por Brasil, Ecuador, Guatemala, ya antes había estado en contacto con varios otros gobiernos de América Latina, ha sido buscar una posición común con América Latina, pidiéndole a algunos de los actores fundamentales de la América Latina Democrática mayor firmeza, mayor unidad frente al drama de los refugiados. Es el mayor éxodo que ha habido en América Latina y ha sido un bochorno que un país rico como Venezuela se haya, como el mismo Pence señalado, convertido en el país pobre que es hoy. A mí me llama mucho la atención que el canciller, en vez de estar
agradecido por la ayuda internacional a los venezolanos en el exterior, arremete, no solamente rechazan la ayuda humanitaria en Venezuela, sino que rechazan la ayuda humanitaria fuera de las fronteras. Es algo insólito. Es así como si el genocida Bashir al-Assad de Siria culpara a la Unión Europea por estar recibiendo a refugiados sirios, ¿no? Es un hecho insólito, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, y vemos que no es solamente la situación de la visita al drama de los refugiados venezolanos en Manaus, que por cierto ofreció aumentar la ayuda internacional de $10 millones adicionales, sino que se está dando en las otras regiones de la frontera, mientras los eurodiputados de todos los partidos están en Cúcuta, presididos por el diputado español Agustín Díaz de Meira, quien ha visto con sus ojos la situación de los más vulnerables, mujeres, niños, mayores, ha dado unas declaraciones realmente sorprendentes, y dice que no es una catástrofe natural, sino que es una catástrofe política. En la otra parte de la frontera, otra delegación de eurodiputados, presidida por el portugués de la Alianza Progresista, acompañada por los diversos grupos políticos, está en Boavista, en donde señala que la negociación no parece poderle dar una respuesta, sino que es necesario un cambio de régimen para poder solucionarlo. Es decir, a eso se suma todas las acciones de solidaridad de Chile, de dar las credenciales de los argentinos, de los peruanos. Es decir, Venezuela se ha convertido en una piedra en el zapato de América Latina, y la respuesta ha sido solidaridad que, como decía antes, parece mentira que el gobierno no solamente prohíbe la ayuda humanitaria en Venezuela, sino pareciera arremeter, pareciera como el odio contra los venezolanos, y hoy esta última ola es de venezolanos pobres que duermen en las calles, que duermen en la Plaza Santander en Cúcuta, o en la Plaza de la República en Boavista o en Manaus. Es un drama el que estamos viviendo. Ahora, ¿qué expectativa tener, embajador, en torno a, estas acciones que está coordinando la comunidad internacional? Hemos visto los cascos blancos de Argentina brindando ayuda humanitaria a los venezolanos que llegan a través de la frontera hacia Colombia. ¿Qué más podemos esperar, o cuál es su expectativa en lo personal? Hoy, por ejemplo, se celebra una audiencia, acto conclusivo en el Congreso de Colombia ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, donde se va a acusar formalmente de corrupción a Nicolás Maduro por su responsabilidad en el caso Odebrecht. ¿Qué puede comentarnos? Sí, señalaría que no hay reunión internacional a nivel bilateral o multilateral en donde lamentablemente el tema de Venezuela no esté presente. Aparte de la crisis humanitaria y aparte de la situación que está viviendo el país por la hiperinflación, por el colapso del petróleo, por una perspectiva cada vez peor y más grave ante un gobierno sordo, ciego y mudo en cuanto a los problemas internos, pero muy vociferante frente a la cuestión internacional, hay otras acciones. La Organización de Estados Americanos acaba de introducir la demanda ante la Corte Penal Internacional, aparte de la acción del Alto Comisionado de Naciones Unidas, aparte de las acciones que también han llevado adelante venezolanos que están llevando con preocupación toda esta serie de violaciones de lesa humanidad. Y como si fuera poco, ya también está en otro ámbito, en otro tema, con una Venezuela aislada, la reivindicación de Guyana sobre el Esequibo. Es decir, está ardiendo por todos los lados, precisamente por la falta de una búsqueda de transición, la falta de un gobierno que no quiere darse cuenta de la grave situación económica, política y social. Mientras eso está dando, los millones de venezolanos que ya están fuera y que ven con preocupación no solo lo que está viviendo Venezuela internamente, sino lo que significa en el desequilibrio que han generado nuestros compatriotas en su emigración masiva del exterior, que es la búsqueda de una solución. Ahora, yo insisto siempre, esa solidaridad que nunca se ha dado en la forma que se ha dado en América Latina, en el caso de Venezuela, es necesario que nosotros dentro de Venezuela podamos construir una arquitectura que nos lleve a esa transición, y que, como muy bien dice el eurodiputado portugués Francisco Assis, no basta
solamente con paños o pequeñas soluciones, sino que haya una verdadera situación de cambio de régimen, porque mientras esto siga, la penuria va a continuar por una vía desastrosa. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía. Yo le dejo la siguiente inquietud, embajador, lo invito a permanecer unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar, para conocer su opinión acerca de las sanciones y la reacción del gobierno nacional, que inicialmente, restaba importancia y ahora responde con beligerancia cada vez que son anunciadas. Delcy Rodríguez decía o calificaba como extorsión las sanciones de la Unión Europea, que la incluyen a ella, por cierto, en esta última tanda. Rodríguez Zapatero, que algunos consideran canciller del oficialismo, decía que sancionar al chavismo produce consecuencias en una entrevista que publica La Nación de Argentina. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, el impacto que tienen y la importancia para alcanzar, insistimos, el objetivo que se ha trazado la comunidad internacional, una transición a la democracia en nuestro país. Hacemos una pausa, al regreso le damos la palabra para contestar. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs, ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional en torno a lo que ocurre en nuestro país, esta gira del vicepresidente de Estados Unidos, América Latina, la tercera, con el objetivo de promover una transición a la democracia en Venezuela, entre otras cosas, y, bueno, iniciativas concretas como el tema de las sanciones. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá y yo le doy la palabra para contestar a la inquietud que dejábamos antes de hacer la pausa. El gobierno venezolano inicialmente restaba importancia a este tipo de medidas, pero da la impresión que ha cambiado de opinión. Delcy Rodríguez, en la vicepresidencia, calificaba como extorsión las sanciones de la Unión Europea que la incluyen. Rodríguez Zapatero, el expresidente español, advertía en una entrevista al diario La Nación de Argentina que sancionar al chavismo produce consecuencias. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, embajador. Sí, el primero que tú señalas es que al no darse cuenta de la realidad internacional de aislamiento, van oscilando entre la indiferencia total y la preocupación posterior. Entonces no dan un rumbo, es como un buque sin capitán, porque van de un extremo a otro. Ahora, estas sanciones no sorprenden a nadie, son sanciones puntuales dirigidas al círculo de poder ante un fraude electoral del 20 de mayo, que ha sido anunciado que si estas elecciones se realizaban en esta forma, que iban a aumentar las sanciones puntuales, no contra el país, sino contra los responsables de violaciones de derechos humanos, los responsables del poder electoral, que han permitido este tipo de elección a la cubana, del Poder Judicial, que parece un brazo del Ejecutivo, y sanciones a militares vinculados al narcotráfico. Es decir, pero en vez de que el gobierno dé respuesta, vamos a investigar estas denuncias, si hay o no tal situación, lo que hacen es promover a todo aquel, burlándose de las medidas, darles un cargo más importante. Entonces, eso en vez de generar una respuesta, lo que genera es la escalada. La Unión Europea, los cancilleres de la Unión Europea sumaron a los ya sancionados anteriormente otros. Es lo que pasa también en el caso de Estados Unidos, de Canadá, de Panamá, y en esta gira de Pence destacó la necesidad de una unidad latinoamericana para restaurar la democracia en Venezuela, pero siguen con una acción puntual. Esa es una escalada de sanciones que ojalá el gobierno se dé cuenta de esta grave situación y comience efectivamente no a insultar, decir injerencista o tratando de establecer una serie de medidas totalmente alejadas de la respuesta de los países de tanto de la región como de Europa, como de otras regiones como Australia, Japón, que se suman ante la dramática realidad de una Venezuela colapsada. Gracias, embajador Milos Alcalá, por atendernos, acompañarnos, como siempre, expresando opinión acerca de estos temas. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Se suma a nuestra mesa de debate Rafael Uzcategui, él es sociólogo, coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia en esta hora.
Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa y las consecuencias de la crisis en nuestro país, que ha provocado la movilización cierta y creciente de la comunidad internacional. Decíamos al inicio que dejamos de exportar petróleo para exportar personas y francamente llama la atención lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos. La eurodiputada Beatriz Becerra, que está en Colombia, estuvo ayer en Cúcuta y decía que no hay información o aviso suficiente para que te prepare para el impacto de ver el puente Simón Bolívar y el río, el caudal incesante de sufrimiento, decía ella. Yo quisiera un primer comentario de nuestro invitado a propósito de este tema. Sí, efectivamente la crisis migratoria es lo que ha obligado a los países de la región a tener que movilizarse por la situación venezolana, que ha dejado de ser un asunto nacional para convertirse en una crisis de todo el continente. También nosotros hemos estado, en el caso de Provea, hemos estado visitando recientemente la ciudad de Cúcuta y hemos sido testigos de la penosa situación en la cual los venezolanos intentan escapar, porque yo creo que no hay otro término para calificar la necesidad de los venezolanos de buscar un destino diferente en otro país, y muchos de ellos llegan recorriendo el país sin días sin ingerir alimentos, y es por eso que la iglesia cucuteña se ha visto obligada a tener que crear un comedor para poder alimentar a los venezolanos que llegan al puente internacional Simón Bolívar. Así que nosotros desde las organizaciones de derechos humanos continuamos presionando a la comunidad regional a que esta preocupación por lo que está pasando en Venezuela se traduzca en que hayan protocolos para que los migrantes venezolanos puedan estar de manera permanente en sus países sin la amenaza de ser devueltos a Venezuela por la inestabilidad o por la falta de papeles para que ellos puedan permanecer en ese país o puedan acceder a los servicios de salud y a los servicios de educación. Sobre este tema, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar la intervención de Ligia Bolívar, que forma parte del equipo del Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello ante Naciones Unidas. Ella advertía sobre lo que está ocurriendo, llamaba a tomar medidas, a pesar de que efectivamente hay solidaridad. Los gobiernos han implementado algunas medidas de protección y ayuda, sobre todo humanitaria, por la difícil situación en la que llegan los venezolanos. También, bueno, se habla de deportaciones, de procedimientos ilegales en algunos casos en países de la región. Ella mencionaba como situación emblemática lo ocurrido, por ejemplo, en Trinidad y Tobago. Quisiera su comentario sobre este tema. Sí, es así. El esfuerzo de Ligia Bolívar forma parte de una concertación de organizaciones regionales en materia de derechos humanos para poder poner el tema de la crisis migratoria venezolana al conocimiento de las organizaciones de protección de derechos humanos y que efectivamente se tomen medidas al respecto. También, no solamente en Trinidad y Tobago, el país en el que hemos estado, sino en el conjunto de países de la región, la ambigüedad de protocolos de protección, la ausencia de una reglamentación clara, y también tenemos que decir que es una situación novedosa para países como Colombia, hace que lamentablemente muchas de las actuaciones que se hacen sobre los migrantes venezolanos dependen de la opinión o la discreción del funcionario que tiene que atender las diferentes situaciones. En el caso de Cúcuta también, aunque no hay deportaciones formales, hay un mecanismo llamado acompañamiento humanitario mediante el cual se detienen a los venezolanos que no tienen papeles o que están cometiendo algún delito y son trasladados hasta la población de Ureña, donde son dejados allí y en muchas ocasiones sin ni siquiera la oportunidad de recoger sus pertenencias en el sitio en el que están pernoctando. Así que hay mucha ambigüedad y esta ambigüedad genera muchas arbitrariedades y es por eso que es necesario unos reglamentos claros que protejan a los venezolanos que están fuera de nuestro país y que puedan tener la seguridad de que no van a ser devueltos a Venezuela, de que van a tener derecho a acceder a las escuelas, a los hospitales, y que van a tener la oportunidad de trabajar de manera formal en los diferentes sitios en los que se encuentran. Ahora, yo le pregunto a Rafael Uzcategui porque en el informe, el último del Alto Comisionado
de Derechos Humanos de la ONU, bueno, advierten sobre la violación sistemática a los derechos de nuestro país, la inexistencia, denuncia el alto comisionado del Estado de Derecho en Venezuela. Él recomienda, de hecho, a la Corte Penal Internacional tomar medidas. Quisiera su reacción en torno a este tema, porque efectivamente da la impresión que los venezolanos al final del día están huyendo de esta situación y en tanto no cambie, bueno, va a continuar. ¿Qué puede comentarnos? Sí, este informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos es un seguimiento de su monitoreo sobre la situación venezolana a partir de las protestas del año pasado. Es un segundo informe sobre el tema de la impunidad en el caso de los asesinatos y en el caso de la actuación de los cuerpos policiales y el sistema de administración de justicia. Es importante que este segundo informe haya incorporado todo el elemento de manera decidida, muy documentado, y además las afirmaciones son muy contundentes sobre la existencia de una crisis humanitaria en materia de salud y alimentación, y que además, como lo dice el alto comisionado en el informe, el Estado venezolano niega la existencia del problema y por tanto no está tomando las medidas para solucionar la situación. Así que esta es la opinión de la más alta autoridad a nivel internacional en materia de derechos humanos, que por supuesto va a incidir en la opinión de muchos sectores de la comunidad internacional sobre el tema venezolano, y que afortunadamente tiene que ver con la mayor sensibilidad que muchos actores internacionales y países de la región están teniendo cada vez más sobre la situación de nuestro país. Así que eso va a incidir, es un elemento de mucho peso para la Corte Penal Internacional en el actual examen preliminar que está realizando sobre Venezuela, a ver si abre algunos casos sobre nuestro país, y además es un elemento muy importante dentro de la opinión que se están realizando diferentes países para continuar estas presiones sobre Venezuela, que incluyen la adopción de sanciones individuales, como hemos venido viendo en los últimos días. Así que es muy importante, porque es la opinión del organismo más colegiado, más importante a nivel internacional, que está recogiendo fielmente el drama de nuestro país en los actuales momentos. Ahora, quisiera su comentario, porque insistimos, da la impresión que además de los gobiernos que están activados, bueno, tomando acciones concretas, comentábamos la visita del vicepresidente de Estados Unidos, esta misión de eurodiputados, una misión de cascos blancos de Argentina ofreciendo ayuda humanitaria a los venezolanos que salen de nuestro país. Bueno, da la impresión que existe, o se ha llegado a la conclusión de que en tanto las cosas no cambien en Venezuela, esta crisis humanitaria va a continuar. De hecho, el alto comisionado decía en su informe que la Corte Penal Internacional se tiene que implicar en esta cuestión de graves violaciones cometidas por autoridades en nuestro país, dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables. ¿Comparte usted este análisis? Es decir, en tanto las cosas no cambian en Venezuela, la crisis humanitaria lamentablemente va a continuar. ¿Qué opina usted? Sí, lo compartimos plenamente. Desde la Organización Venezolana de Derechos Humanos, pero también nuestros colegas en el continente han llegado a esa conclusión. El gobierno de Nicolás Maduro no tiene la voluntad de solucionar las diferentes situaciones lesivas a los derechos humanos, y mientras su gestión continúe, lamentablemente la situación de los venezolanos va a empeorar. Y es por eso que desde Provea nosotros hemos venido promoviendo la propuesta de la renuncia, incluida en el artículo 263 de la Constitución, como mecanismo para poder tener elecciones con condiciones democráticas a corto plazo. Esto es una renuncia que Nicolás Maduro no va a dar por sí solo, que necesita la presión de toda la sociedad y también de la comunidad internacional para poder transitar de nuevo a la recuperación de la institucionalidad democrática. Gracias, Rafael Uzcategui, como siempre, por atendernos, acompañarnos, coordinador de Provea. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con mensajes, además con información. Nos llegan varios. La diputada Diloria Hernández, oyente, diputada de 20 Venezuela y de la fracción 16 de julio, dice: al diputado Guaidó, en la Asamblea Nacional se deben articular acciones para que las instituciones legítimas, dice, generen un cambio en el país. Recordemos que en diciembre de 2015 izamos la bandera del cambio sin ser electos legisladores. Si podíamos entonces, ¿cómo es que ahora no? Hace referencia la parlamentaria a lo que va a ocurrir en Colombia, este acto conclusivo que se va a celebrar en el caso Odebrecht y las acusaciones contra Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, por corrupción. Ceneiva dice: el papel de Zapatero cada día es más triste, dice la señora Ceneiva. ¿A cambio de qué? Un ser humano pensante, dice ella, puede apoyar un régimen que ha sumido a Venezuela en la miseria. De verdad, es incomprensible. ¿Será que entregaron parte del territorio? Dice ella. Linda Suárez dice: la primera gran exportación que realizó esta supuesta revolución del siglo XXI fue la de los trabajadores petroleros, que tenían años de conocimiento y muchos estudios sobre la materia. Información que compartimos al cierre. Ya se encuentra en territorio ecuatoriano el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Fue recibido por el canciller de ese país, José Valencia. Recuerden, un gobierno que durante muchos años fue aliado de la actual administración en Venezuela. Habrá que ver cómo se desarrolla esta visita. Se va a hablar evidentemente sobre la crisis en nuestro país. Y al cierre, bueno, falta muy poco para que finalmente se conozca quiénes finalmente estarán en los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Hoy juegan Senegal, Colombia, Japón contra Polonia, Inglaterra contra Bélgica, Panamá y Túnez. Ayer quedó fuera de la carrera el actual campeón mundial, Alemania. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García, Natalia Mora y Jessica Valera. En los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.